pasado estaba en un campo de refugiados en Irak y estaba caminando y viendo y me di cuenta que en los campos de refugiados el tiempo está pausado. La gente está esperando regresar a casa, esperando paz, esperando poder volver a ver a su familia. A lo mejor ustedes no saben lo que es un campo de refugiado, pero un campo de refugiado son familias enteras viviendo en una carpa, que llegaron ahí por culpa de una guerra, por discriminación, por odio. Personas inocentes. ¿Se imaginan ustedes que dejaron su trabajo, su escuela, sus familias, sus amigos y si tuvieron que huir a otro país y esperar? Cada vez que camino en ese campo de refugiados, cada carpa tiene su historia, una historia trágica, triste. No hay luz, a veces, no hay agua, no hay comida, no hay educación, no hay atención médica, no hay camas, duermen en el piso. Y en las noches cuando caminas, escuchas personas llorando, gritando. Porque en el campo de refugiado no están ya a salvo, ya están bien. Las personas ahí están sufriendo de depresión, de angustia, de lo que vieron, de lo que vivieron. Recuerdo perfecto, abril del año pasado, entré a una carpa y había una mujer de más o menos de mi edad, sola. Y le empecé a hacer preguntas. Y le dije, ¿cuál es tu historia? Y me dice, yo soy de la ciudad de Halabja. Halabja es en el norte de Irak. Cuando tenía 2 años, cayó una bomba de gas en mi ciudad. Y toda mi familia que respiró se murió por la bomba de gas. Sus hermanos, sus papás, quedó huérfana. A los 2 años se fue a vivir a Mosul con parientes de ella, como a 3 horas de ahí. Esa falta de atención, de amor de un padre y una madre no lo tuvo. Se lo quitó por odio, por una guerra. Le quitaron a sus papás. Y ya de grande, de 18, 19 años, se casó. Encontró un hombre sumamente enamorada, contenta, tenía 2 hijos. Y hace unos años, el Estado Islámico, un grupo terrorista, tomó la ciudad de Mosul y ejecutaron a su esposo enfrente de ella y a sus hijos. Y la única razón era porque no eran musulmanes suníes. O sea, no eran verdaderos musulmanes. Entonces tomaron la ciudad de ella, quemaron sus escuelas, sus casas, todo. Su nombre es Sara. Sara tiene todas las razones para odiar, todas. Sin embargo, ella me dijo una cosa, me dijo, deseo que la gente se deje de hacerse daño. ¿Se imaginan una persona que quedó huérfana de niña y sola de grande y aún así no odia? ¿Tú odias a alguien? ¿Alguien te odia a ti? ¿Por qué tanto odio? Es triste. Esos campos de refugiados, cada que veo los niños, ¿se imaginan su infancia? ¿Se acuerdan de su infancia? Los recuerdos que tuvieron. Ahora la infancia de estos niños refugiados. A la hora de convivir con estos niños, ¿cómo gozan por amor? Juegas tantito con ellos, les enseñas algo nuevo y es como wow. Se enojan y son violentos. ¿Por qué? Porque es todo lo que conocen, todo lo que han visto. Yo creo que una persona después de vivir esa experiencia nunca vuelve a ser la misma persona. Y tal vez el propósito mío en la vida era pasar el mensaje de Sara, porque ella me lo dijo a mí y yo hoy se los digo a ustedes. Yo vengo a hablarles hoy de los derechos humanos.
¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos de los humanos. Son 30 artículos que todos los humanos tenemos, independientemente de qué parte en el mundo estés, independientemente de tus creencias políticas o religiosas, color de piel, diversidad, nacionalidad, país de origen, género, orientación sexual, clases sociales, discapacidad y edad. Ahora hay 30 artículos que forman parte de estos derechos humanos. Por nombrar algunos, todos tenemos y somos iguales. Todos tenemos libertad de expresión. Todos tenemos el derecho de ser felices y tener una vivienda, una familia, un matrimonio. No, ninguno debemos de sufrir, de ser torturados, de ser esclavos. Nuestros derechos humanos es el derecho a la democracia, al seguro social, a la educación. Esos son los derechos humanos. Ahora, Sara, la refugiada, después de que tomaron su ciudad, Mosul, ella fue secuestrada. Por 1 año ella fue esclava sexual y logró escaparse. Y todos los días fue violada por personas que ejecutaron a su familia. Violaron sus derechos humanos. La discriminación y el racismo. ¿Por qué existe? ¿Por qué cada que prendemos las noticias son noticias negativas? Triste, ¿no? Porque las guerras no nada más existen en el Medio Oriente. México se puede identificar con el Medio Oriente, con los países en guerra. Hemos tenido la misma cantidad de fallecidos en los años pasados que Irak y Siria. Nosotros también vivimos una guerra. Vivimos con mucho conflicto. Claro, no hemos tenido el miedo de que nos caiga una bomba de gas, pero podemos entender a esos refugiados. ¿Por qué estos muros? A mí me da un coraje que después de que viví en carne propia lo que es y sienten un refugiado, ¿cómo es posible que no les puedas abrir las fronteras? Tienes que ir a ver lo que sufren ellos. Infórmate, cultívate. ¿Cómo te atreves a decirle a un refugiado que no puede entrar a mi país? A su país. Es una impotencia cuando estás ahí. Cada vez que yo estoy ahí le digo a mi papá, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo puedo adoptar todos estos niños y llevármelos a México? Las restricciones, las estrictas leyes migratorias que se viven en Estados Unidos, en Europa. Los indocumentados, los migrantes. En los últimos 5 años yo tuve un cargo político en apoyo a los migrantes y viví de cerca lo que es un migrante. Tuve la experiencia de subirme a la bestia, estar en las casas de migrantes y fue algo muy parecido a lo que siente un refugiado. Escuché cada historia de un migrante, cómo han sido víctimas de estafadores, personas que les dijeron, sí, ahí está Estados Unidos, y los bajaron a una plaza donde hay un Walmart y ya ahí ya pensaron que era Estados Unidos y no era. O un coyote que los cruzó con altas temperaturas o muy bajas y fallecieron en el camino, o los secuestraron, o fueron víctimas de tráfico humano. Estas personas sufren lo mismo, parecido a un refugiado. Y una vez que cruzan, están solos y separados de sus familias. Dime, ¿a quién le gusta estar lejos de su familia? Todos nosotros nos gusta estar con nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros amigos. Y esos migrantes, estos connacionales nuestros que están en Estados Unidos, yo quiero decirles que estoy orgullosa de ellos, que están poniendo el nombre de México en alto, que están trabajando todos los días por nosotros, por nuestras familias. Y muchos de ellos que logran la documentación o una ciudadanía tienen que esperar años sin poder salir de Estados Unidos y ver a sus familias. Yo estoy sumamente
ofendida por los comentarios del presidente Trump. Los comentarios que dijo de los mexicanos. Eso no es México. Sí, claro, hay casos, pero no la mayoría, es una minoría eso, como en todos los países existe. Nos juzgaron sin conocernos. ¿Y cómo se atreve a decirnos que les quitamos sus trabajos? En vez de reconocer y ver lo mucho que los mexicanos han aportado a la economía de Estados Unidos. A mí me da esa tristeza. Hemos sido bulleados, difamados, descreditados. Ahora, yo creo que todos, en algún punto de nuestras vidas, nos hemos sentido bulleados, discriminados. Yo he sido víctima del racismo. Yo nací en Estados Unidos. Mi papá es kurdo, iraquí, musulmán. Por eso es que voy tanto al Medio Oriente. Y desde niña he ido. Y mi papá, mi mamá, católica mexicana, de Tijuana, entonces de frontera. Entonces me tocó ver el lado migratorio de los migrantes de cerca desde niña y el lado de los refugiados con mis papás. Pero ¿qué me enseñaron mis papás después de 36 años de casados, viniendo de diferentes culturas, idiomas, religiones, formas de ser, formas de pensar? Que se puede vivir en paz mientras haya respeto. Los dos se respetaban sus formas de ser, sus creencias. Eso es lo que nos falta. Dicen que 60-70% de las personas han sido bulleadas en algún punto de su vida. Porque el bullying no nada más no existe en las escuelas, existe en todos los niveles. Con nuestros amigos, con nuestros trabajos. Por ejemplo, yo trabajo en la Ciudad de México, llegué hace 5 años buscando una oportunidad de trabajar. Quería trabajar en un área de gobierno, poner mi granito de arena. ¿Sabes cuántas veces a mí me han tratado de difamar? ¿Cuántas veces me han criticado? Pisoteado. Es triste, ¿no? Que por género te juzguen, por edad. Dicen, no, está muy chica, no sabe. O me ven muy niña. Y seguramente consiguió eso porque conoce a tal. ¿No te dan ganas de llorar y corajes de que tú lo lograste? Sin embargo, te demeriten ese trabajo. Las guerras. Las guerras no son desastres naturales, son hechos por humanos. ¿Por qué existen las guerras? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo le vamos a poner un alto? La unión y la tolerancia es lo que necesitamos. Ahora, los mexicanos sabemos perfectamente cómo unir. Yo en mi experiencia que he vivido en Estados Unidos, en Europa y en el Medio Oriente, los mexicanos somos los más cariñosos. ¿Sí o no? Cuando estamos fuera de México o fuera de nuestra ciudad, nos encontramos con otros mexicanos y hermanamos, y ya luego somos amigos. Y si conoces un amigo más de 10 años, ya es tu primo de cariño. Y si los papás de tus amigos les dices tíos. O sea, eso no lo veo en Estados Unidos. Y sí o no, todos tenemos gente en común, de una forma u otra. Todos estamos relacionados. No te puedes esconder de nadie. Empiezas a salir con alguien y ya luego empiezas a preguntar. Y siempre encuentras. Los mexicanos sabemos unir. Lo que necesitamos es unión y tolerancia, crear conciencia de cómo tratamos a los demás y cómo queremos ser tratados. No juzgar sin conocer. Lo que necesitamos es nosotros poner el ejemplo. Que cada generación sea mejor que la pasada. Es contagioso. Primero tenemos que tener paz interna, cada uno de nosotros, en decir, ya no voy a odiar, en llevar el mensaje de Sara, decir, deseo que la gente se deje hacer mal. Si no vas a respetar y perdonar y unir y tolerar, está bien, pero entonces no le desees el mal, no le hagas el mal a nadie. Es lo único que se le pide. Ese es el mensaje que vengo a dar hoy. Que todos somos uno, independientemente de tu color de piel, de tu creencia, de donde vengas. Que podamos perdonar a los demás. Nadie nació odiando.
Nos enseñaron a odiar. O vaya, nos pasó una experiencia y por eso odiamos. ¿Lo podemos superar? ¿Podemos aprender a vivir en igualdad y justicia? Para un día tener la paz mundial. Gracias.